recordar, estábamos en el escrutinio local. Eso significaba que estábamos viendo ya el conteo de los votos. Para la página que... Quedamos en la página 172, profesor. Sí, se la estaba buscando. Ya, lo que hay que tener presente en este manual es que no está completamente actualizado, entonces hay que tener cuidado para poder ir viendo y modificando algunas palabras, algunas cosas menos. Como son, por ejemplo, lo referente a si se podía votar solamente con cédula de identidad y no con pasaporte. Ahora, yo estuve pensando eso, ¿por qué razón antes solamente era la cédula de identidad? Lo que creo yo del hecho de que sí, es que está en la época en que sale, toda esta ley de votaciones populares y escrutinios, es una ley bien antigua, entonces el procedimiento migratorio, la situación migratoria del país no era la misma. Había mucho menos inmigrantes, había menos gente extranjera, y por lo tanto el pasaporte no era un elemento de identificación tan utilizado y tan necesario para poder identificar y determinar la identidad de una persona. Creo yo que debe ser una razón histórica. Por esa razón el pasaporte no figuraba en esta ley de votaciones populares y escrutinio. Bien, vamos a terminar entonces esto, el artículo 18, yo creo que me quedan un par de minutos. Y porque después lo que queda es ver el capítulo 4 de la Constitución, porque el capítulo 3, que se refiere a los derechos y deberes constitucionales, eso es para el segundo semestre. No se estudia ahora en este primer semestre los derechos humanos o garantías individuales, porque ese es un capítulo completo que se ve más adelante, una vez que termine este semestre. Pero sí tenemos que ver el capítulo 4 hasta el último capítulo que integra, por ejemplo, el poder ejecutivo, luego el poder legislativo, las Fuerzas Armadas, el Tribunal Constitucional, que es bien importante, y algunas otras cosas respecto al Banco Central, al Ministerio Público, que son materias más fáciles. Respecto a la prueba, les envié el calendario, que la primera es el 25 de este mes, la segunda no me acuerdo, pero la primera es el 25 y la voy a hacer de manera verbal. Entonces voy a ir por lista, entonces le voy a preguntar aquí a Heriberto, que lo veo ahí viendo algo ahí, parece que está viendo una ampolleta, algo así. No, el calendario, profesor, la segunda prueba es el 26 de junio. La primera es el... Perdón. La primera es el 25 de mayo y la segunda el 22 de junio. ¿Y ahí qué es lo que ve? ¿Un computador? ¿Qué es lo que es? Sí, frente a mí tengo el teclado. Lo que pasa es que esta es la luz de la lámpara, por eso a lo mejor me molesta. Ah, ya. Bien. Entonces, 25 de mayo, unos 20 minutos por alumno, pueden apoyarse con la Constitución, pero es más que nada para yo saber si comprenden la materia, se le pregunta algunas cosas, y les voy a hacer llegar a su correo electrónico la nota correspondiente, para que haya cierta privacidad en cuanto a la información.
Entonces ustedes me hacen llegar, por favor, el correo electrónico por... aunque lo tengo, porque me enviaron el trabajo al correo, así que los tengo, pero mejor para tenerlo de nuevo, ustedes me envían al grupo, me envían por favor su correo electrónico, entonces yo lo transcribo y le envío la nota a ese correo, cosa de que cada uno sepa su nota de manera privada. La segunda prueba también la voy a hacer verbal y va a comprender desde el artículo 18, que es el que dejamos fuera, el artículo 18, y todo lo que veamos respecto a una semana antes de la fecha de la segunda prueba, que yo creo que va a ser el Poder Ejecutivo y parte del Poder Legislativo, que ahí está la formación de la ley, el proceso de formación de ley, que eso también es bien importante. Creo que todos los alumnos tienen el manual, los dos manuales. Fíjense cuando ustedes lean, si es que lo han leído, eso ya es otra cosa. Cuando ustedes lean el manual de Mario Verdugo, ahí se van a dar cuenta que ese manual es mejor que el manual de Hernán Molina. En realidad son dos estilos distintos, pero para mí es más didáctico, es mucho mejor en su redacción el de Mario Verdugo, pero el problema que tiene ese manual es que es más antiguo que este de Hernán Molina. Pero ustedes haciendo los cambios pertinentes, ¿qué es lo que haría yo si fuera alumno? Yo primero lo que haría sería leerme la Constitución. Ahí está la base. ¿Ya? Yo me leo la Constitución, la estudio, me hago mis pequeños esquemas. O sea, tengo un manejo de la Constitución. Eso es lo principal. Lo segundo, leería el manual de Mario Verdugo unas dos veces, unas dos leídas, un ratito, en un par de horas ustedes leen, si no es mucha materia. Y después leería el de Hernán Molina, porque el de Hernán Molina es como para más estudiantes. A mí no me gusta mucho, pero ¿por qué se los enseño? Porque está más actualizado, el otro es muy antiguo, pero es más pedagógico el de Mario Verdugo. Y ahí estaríamos listos, porque yo creo que en un par de días, unos 2 o 3 días, leyendo la Constitución y esos manuales, ya tienen la base como para poder manejar la materia y comprender los conceptos. Ahora, si el alumno quiere ir un poco más allá, lo complementa con las leyes que yo le he dado en clase y con mis opiniones. ¿Ya? De repente yo hago opiniones personales, también doy mi opinión política, pero eso ya es una opinión personal que yo la puedo compartir con ustedes. Y ahí está la ley, las leyes que, bueno, no me acuerdo en este momento cuáles son las leyes que yo les he dado, ustedes deben haberlas anotado, pero por ejemplo la ley que, ahí me acordé, que es la ley de que tipifica las conductas terroristas, esa es una, y la otra era la ley de acceso a la información pública, que era la 20.085 parece que, pero es que es de acceso a la información. Y la ley 19.880, que es la de los funcionarios públicos, la administración. Sí. Ese también es importante, la ley 19.880, porque ese establece Profesor, ¿sí? Dentro del artículo 7 de la Constitución, en el cual se basa la probidad administrativa, eso también lo contempla la ley 18.575, que es la probidad administrativa de los funcionarios públicos del Estado. Así es. Sí, efectivamente, la ley 785, no me acuerdo el nombre, ese establece las bases generales de los órganos de la administración pública. Ahí se establecen los principios generales que van a inspirar a todo órgano público. Todo órgano público, todo servicio del Estado debe basar su actuar en esa ley. Y de ahí salen, por decirlo así, de ahí se extraen las otras leyes que regulan ya de manera específica a un organismo. Por ejemplo, el registro civil. Un ejemplo, el registro civil. El registro civil, primero,
tiene como normativa la Constitución Política, ¿cierto? Después está la Ley General de Bases de los órganos de la Administración del Estado, que es el número no me acuerdo, 15.575. Y luego está la Ley Orgánica... Profesor, es la 18.575. Ya, ahí está. Muchas gracias. 18.575. Y después está la Ley Orgánica Constitucional del Registro Civil. ¿Se fijan? Entonces, primero está la Constitución, después está la Ley 18.575, que establece las bases generales de la organización de un servicio público, y después está la Ley Orgánica Específica, que regula el funcionamiento determinado del Registro Civil, que es la Ley Orgánica Constitucional del Registro Civil, y después están los reglamentos internos del Registro Civil, las circulares, y después vienen las instrucciones, etc. Voy a poner otro ejemplo. Aquí veo, por ejemplo, Heriberto ahí, que le veo una placa, la PDI, la Policía de Investigaciones. Entonces está primero la Constitución Política. Si hablo medio enredado, si me enredo un poco, es por la hora, que hasta ahora me pongo medio somnoliento, ¿ya? Entonces, pero es por la hora. Entonces está la Constitución Política, después está, no es que esté, sino que regula el funcionamiento de ese servicio, la ley 18.575, porque establece las bases generales de todo organismo público. Y después está la ley orgánica, ¿ven? Ley orgánica constitucional de la Policía de Investigaciones. Después viene el estatuto orgánico, ¿cierto? El estatuto orgánico del personal de la Policía de Investigaciones, y después están sus reglamentos, sus instrucciones y sus circulares. Pues ahí está la estructura orgánica y sistemática de un órgano público. Entonces, cuando yo les pregunte, a ver, explíqueme el artículo 6 y 7 de la Constitución Política, ¿cuáles son los principios que están ahí? Entonces ustedes me hablan, mire, ahí está el principio de legalidad, está el principio de publicidad, está el principio de transparencia, de todo órgano y servicio público, y eso se traduce en tal cosa. Tiene tal definición, tiene tales características. Y a la vez se rige por la ley de 18.575, que establece a grandes rasgos, no es que se aprendan de memoria la ley, establece tal principio de esa ley. Y eso se complementa con la ley 18.880, que establece los principios de economía, de transparencia, de celeridad, de oportunidad, y a la vez, tratándose de un determinado servicio, ustedes me dicen, mire, también está la ley orgánica constitucional de cada servicio de manera individual. Y yo conozco, por ejemplo, me va a decir algún alumno, mire, yo trabajo en el servicio de energía, o yo trabajo en el Cernagiomín, o mire, yo trabajo en un colegio, soy profesor. Entonces ahí está la ley orgánica constitucional de educación. Entonces ahí ustedes me van conversando, me van hablando, y yo ahí los voy evaluando con un cierto criterio de flexibilidad en atención a la forma de hacer la clase, porque no es la misma forma de evaluar. O sea, yo lo tengo presente, que en esta situación yo no podría ponerme exigente y estar pidiendo artículos de memoria y cosas medias raras. O sea, de partida, yo sé a quién veo acá. Dice, tienen un puntito superior. Por ejemplo, yo no conozco a Freddy sí lo conozco. Freddy John, sí lo conozco. José Canqui, no lo he visto nunca. Tampoco Marcela Canovio, a Melanie Gutiérrez. Patricia sí, Patricia Barraza la vi el otro día. Rodolfo Gaviño y Viviana Pinto. Esos alumnos no los he visto nunca. Y eso es un tema que yo lo miro. O sea, lo que me gusta a mí es la participación, que la persona esté ahí, que yo la vea, que tenga cara de sueño, pero que me pregunte. Ya, esa fue la introducción, quizás fue muy larga. ¿Se entiende, cierto? ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto, ya. ¿Qué clase tuvieron antes? ¿O es la primera esta? Procesal. ¿Cuál procesal?
Derecho procesal solamente. Introducción. Introducción. El derecho procesal. Ah, perfecto. Ya. Ahí te veo, Adriana. Ya. Vamos a seguir adelante para que no nos quedemos pegados. Y vamos a hablar de los procedimientos posteriores al acto electoral. O sea, después del acto en sí mismo, el acto, el ejercicio mismo de la soberanía a través del derecho a sufragio, viene la parte más importante, que es el procedimiento ya de revisión, de validación y de nombramiento de las autoridades que han sido ya elegidas por votación popular. Y aquí tiene un papel importante el colegio escrutador. Dentro de los otros organismos que están dentro de este sistema electoral, habíamos visto que estaba el servicio electoral, las juntas electorales, las juntas en donde se inscriben las personas y los colegios donde las personas van a votar. Y aquí surge otro organismo que es el colegio escrutador. Todo esto está en la ley 18.700, está regulado de manera bien detallada. Y aquí este manual se metió un poquito más allá de la Constitución y estamos aprendiendo ya el detalle de la ley 18.700. Dice, los colegios escrutadores tienen por finalidad reunir las actas. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos leído de que son varias actas? Actas de instalación, actas de votación, actas de validación. El delegado del colegio donde las personas votan, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama ahora? El colegio escrutador parece que se llama. Ese delegado es el que recibe las actas y las valida. Entonces, este colegio escrutador, su finalidad es reunir las actas de los escrutinios realizados en las mesas receptoras de sufragio, sumar los votos que en ellas se consignen y cumplir las demás funciones que le señala la ley 18.700. Sin embargo, en el artículo 79 de la ley se establecen ciertas prohibiciones o abstenciones que este colegio escrutador no puede hacer, y dentro de las cosas que no puede hacer es deliberar ni resolver sobre cuestiones relativas a la validez de la votación. Existirán los colegios escrutadores que determine el director del servicio mediante una resolución y se publicarán en el diario oficial, indicándose la localidad de su funcionamiento, como las mesas que correspondan revisar a cada colegio. Cada colegio, cada organismo de este sistema no puede revisar ni contar, validar más de 200 mesas donde se hayan recibido los sufragios. Y habrá a lo menos un colegio en cada localidad en que tenga una sede, una junta electoral. Por lo menos debe haber un colegio escrutador. ¿Quiénes componen este colegio? ¿Cuáles son los integrantes? Dice. Los miembros titulares, cada colegio estará compuesto de 6 miembros titulares, al igual que los suplentes y un secretario. Los miembros que son titulares y suplentes se eligen por sorteo de conformidad con el artículo 83 de la ley. Los miembros titulares designados eligen entre ellos por votación un presidente del colegio y en caso de empate se elige por la suerte, dice. Para ser miembro del colegio escrutador se requerirá, estos son ya los requisitos, haber desempeñado el cargo de presidente de alguna de las mesas en la que corresponda escrutar al respectivo colegio. Hará de secretario en los colegios escrutadores las personas que designe el director de servicio. Y la designación recaerá preferentemente en un notario, en un secretario de un juzgado de letras y en un determinado auxiliares de la Administración de Justicia como ministro de fe. Por ejemplo, que es auxiliar de la Administración de Justicia, un receptor judicial, un perito, ellos son ministros de fe. A las 14 horas del día siguiente de la elección, una vez terminado el día de la elección designada, al día siguiente, los presidentes de las mesas receptoras que hubieran funcionado
se reúnen en una sesión pública en los recintos que designa la Junta Electoral, los que preferentemente corresponderán a aquellos en que se hubieran funcionado las mesas receptoras bajo la presidencia previsional del secretario del colegio escrutador. Al inicio de la reunión, los presidentes de mesa deberán entregar al secretario el sobre lacrado, o sea, sellado, que contenga las actas de los escrutinios de la mesa en que hubieran formado parte. Es decir, que el secretario del colegio escrutador recibe las actas de las mesas que estén con los votos válidamente emitidos, los blancos, los nulos, y el conteo que hace cada una de las mesas. La reunión no podrá celebrarse sin la concurrencia de la mayoría absoluta de los presidentes. El secretario de la Junta enviará la nómina de las mesas que se hubieran instalado y inmediatamente el presidente declarará constituido el colegio escrutador levantándose un dedo. El colegio escrutador en una audiencia pública. ¿Sí? Profesor, ¿qué pasa si no llega la mayoría absoluta de los presidentes a la reunión? Porque dice que no puede celebrarse, pero tienen que entregarse las actas. Sí, tienen que entregarse las actas y ahí el secretario del colegio escrutador debe primero agotar las instancias para que se puedan reunir y certificar el hecho de que no se hayan celebrado con la mayoría absoluta. Si bien establece la mayoría absoluta de las personas que tienen que llegar, es por regla general que se haga de esa manera. Es una obligación por parte de los presidentes de las mesas. Ahora, si es que no se realiza, el secretario del colegio escrutador es el responsable de determinar las sanciones que están establecidas precisamente en la ley. Una de esas, como yo les había dicho, es la existencia de faltas y de delitos establecidas en esta ley especial, que son delitos realmente bien raros, y son delitos muy especiales que están regulados en esta ley 18.700. Entonces, si no se cumple, porque esta es la parte más importante del acto electoral. ¿Por qué razón? ¿Por qué es tan importante? Porque aquí se da primero que nada la validez del acto. Y segundo, eso va a dar pie y va a ser la base para determinar que un determinado candidato sea en definitiva nombrado como candidato ganador, por decirlo así. Entonces, a la pregunta, si no se realizan y no llegan estas actas, el secretario, que está encargado ahí, debe informar la situación para que se aplique primero las medidas para que lleguen. Y segundo, en el evento que no lleguen, determinar, efectuar las denuncias respectivas ante la comisión de un delito o de una falta determinada. Y si es que hay algún material que no se haya entregado, algún acta que se haya perdido, el colegio escrutador puede, inclusive, porque después hay reclamos. Hay reclamos en otras instancias superiores, porque hay un tribunal acá. Puede eso conllevar a declarar una determinada votación en una localidad la nulidad de la votación. La nulidad de la votación y el hecho de que esa votación tenga que hacerse de nuevo. Entonces, ¿de profesor de la mesa o de toda la comunidad? Depende de la gravedad del hecho que se esté objetando. Si no se reúnen la cantidad, si es que se determina, por ejemplo, la inasistencia de una determinada mesa, de una determinada circunscripción, depende del reclamo que se haga con posterioridad y de la resolución del tribunal, porque aquí hay un tribunal después, más adelante, que lo vamos a ver acá. Hay un tribunal calificador, y ese tribunal calificador recibe las denuncias, recibe los reclamos y resuelve. Y determina, mire, la extensión de la nulidad del acto va a ser de una localidad o de una circunscripción, o una determinada zona ya más extensa. Pero eso lo determina el Tribunal Calificador de Elecciones. Es bien interesante la pregunta que me hizo, porque eso puede ocasionar la nulidad de un determinado acto electoral.
Ya. Puede determinar la elección de un diputado, un senador, hasta un presidente, ¿no? Sí, claro que sí, porque aquí está principalmente el tema de la transparencia, de la validez del acto. Aquí está, porque los actos anteriores son las inscripciones, la validación del candidato, la publicidad, ¿cierto? La propaganda. Después viene el acto mismo, que es la votación de las personas, el resguardo del orden público, pero después de eso viene la etapa más importante, que es la etapa del escrutinio y de la validez del acto. Y ahí van a estar todos pendientes, van a estar mirando. Y se pueden efectuar ciertos actos que atenten contra la validez del acto electoral y se van a generar reclamos. Reclamos por el escrutinio, reclamos porque se perdieron actas, reclamos porque no llegaron los votos. Y esos reclamos, con posterioridad, son resueltos por el tribunal. Y el tribunal puede acogerlo o no acogerlo. Si lo acoge, significa que hay un vicio. Y ese vicio puede acarrear la nulidad de un determinado acto total o parcial. Total o parcial. Profesor, esto también se ve en el artículo 95, ¿no?, de la misma Constitución. Ya, a ver, léamelo. ¿Me lo lee? ¿Qué dice? Artículo 95. Un tribunal especial que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones conocerá el escrutinio general y de la calificación de las elecciones del presidente de la República, de diputados y senadores. Resolverá las reclamaciones a que diera lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Dicho tribunal conocerá asimismo de los plebiscitos y tendrá las demás atribuciones que determinará el efecto. Claro, ahí está. Ahí están las atribuciones del Tribunal Calificador de Elecciones. Dice, y tendrá las demás atribuciones que la Constitución y la ley le otorguen. ¿Qué ley? La ley 18.700. 18.700. Lo que no dice la Constitución, porque lo importante acá es que la Constitución establece las bases, establece ciertos principios, habla un poquito la Constitución, pero lo que no dice la Constitución lo complementan todas estas leyes orgánicas que ustedes deben leer, deben estudiar. La ley de conductas terroristas, la ley 18.880, la ley general de votaciones populares y escrutinio, y así a medida que vamos avanzando con la Constitución, ustedes la tienen que ir complementando con estas leyes que acá, en este caso, el manual fue un poco más allá, porque lo que está haciendo acá este manual de Hernán Molina está detallando el acto electoral, pero lo que está haciendo está explicando la ley 18.700. Eso es lo que hace este manual, cosa que no hace el manual de Verdugo. El manual de Verdugo habla nomás del sistema electoral, pero no se mete, por decirlo así, en desarrollar la ley. Y aquí la estamos leyendo a grandes rasgos, porque la ley es mucho más, tiene mucho más detalle. Inclusive, por ejemplo, detalla las medidas que debe tener la caseta, donde uno se mete, las medidas. Donde uno va a votar, claro. En la ley 18.700. La urna se llama. Claro, esa urna donde uno va, echa el voto, pero también esa caseta que tiene la cortina. Entonces, sí. Mire, va a tener tan altura, va a tener una banquita donde uno puede apoyar. O sea, es bien detallada la ley. Aquí habla un poquito, pero si ustedes la empiezan a leer, la ley 18.700, se van a dar cuenta, por ejemplo, que tiene delitos, que bueno, yo se los he repetido, tiene faltas y tiene delitos especiales que no están regulados en el Código Penal, sino que están regulados solamente en esa ley. Y solamente esos delitos y esas faltas son aplicables al momento de una elección. O sea, esos delitos están ahí como durmiendo, por decirlo así, al día de hoy. Pero ¿cuándo se van a activar esos delitos? Así en términos muy prácticos, ¿cuándo van a salir del polvo? Cuando haya una elección. Por ejemplo, ¿qué delitos hay ahí? La suplantación de personas, están la revelación del voto, impedir que las personas asistan a votar, los presidentes de la mesa que destruyan los implementos para votar, destruyan los lápices, destruyan las calcomanías, o sea, las estampillas,
destruyan los votos, se lleven los votos a su casa, los quemen, todos esos delitos y faltas están regulados en esta ley. Ya. Habla hasta de la publicidad acá y de los spots, el tiempo y todo, de las candidaturas, todo habla acá. Sí, claro. Todo el proceso desde la presentación del candidato hasta la calificación que hace el tribunal está detallado en la ley. Es bien extensa, pero es bien es entretenida la ley, es bien práctica. Es bien práctica. Cuando ustedes ya se titulen, pueden que los nombren delegados de algún colegio, y ahí van a tener que manejarla al dedillo, porque todo lo que pase ahí les van a preguntar. La policía les va a preguntar las personas que van ahí, los militares, le van a preguntar los periodistas, qué hacemos con este caso, qué hacemos con este otro, cómo se hacen las actas, a quién se las entregamos, etc. Ya. Dice, el colegio no podrá dejar de escrutar las actas de las mesas que hubieran funcionado, ni aún a pretexto de vicios o irregularidades que pudieran estar presentes, dejando constancia, sin embargo, de lo que se hubiere detectado. Deberá extenderse en triplicado el acta y un cuadro con los resultados por mesa y candidato. El primer ejemplar del cuadro y del acta, uno se entregará al presidente del colegio y otro al secretario en un sobre cerrado y sellado, firmado por el lado del cierre por los mismos miembros del colegio, el secretario y los apoderados. El presidente y el secretario del colegio escrutador remitirán el sobre al director del servicio electoral y al presidente del tribunal calificador de elecciones, por intermedio de la oficina de correos o por el medio más expedito de transporte. El sexto día siguiente a la elección o plebiscito, o antes, si el servicio electoral hubiera recibido más del 50% de las actas y de los cuadros de los colegios escrutadores, dará a conocer los resultados. Entonces aquí el colegio escrutador recibe todas las actas, recibe todos los sobres de todos los votos y se los envía al servicio electoral y al tribunal calificador de elecciones. Y el tribunal calificador de elecciones empieza a hacer una revisión, ¿cierto?, en un determinado plazo, y dará a conocer el servicio electoral el resultado. En ambos casos, el servicio electoral emitirá boletines complementarios hasta recibir la totalidad de las actas y de los cuadros de los colegios escrutadores. A su vez, el Ministerio del Interior, con el objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de la elección, emitirá también boletines parciales con los resultados que se vayan produciendo. Ahí están los boletines que van nombrando. ¿Se acuerdan que cuando empiezan a contar los votos en la tarde, ¿ya?, porque casi siempre termina como a las 3 de la tarde, entonces en la tarde empiezan a dar como cómputos? Esos cómputos significa que la mesa electoral, la mesa donde se votó, le entregó al secretario del colegio escrutador todas las actas selladas, y el colegio escrutador se lo envió al servicio electoral y empiezan a hacer el conteo. Son boletines parciales. Dice, a su vez, el Ministerio del Interior, con el objeto de mantener informada a la población del desarrollo de la elección, emitirá boletines parciales con los resultados que se vayan produciendo, y los finales que emita a su término tendrán el carácter de informativo y no constituirán el escrutinio para el efecto legal atribuido. Artículo 175 de la Ley 18.700. Ahí está entonces el proceso posterior de la función de cada uno de los sistemas a grandes rasgos. Esto es como un pequeño resumen, ustedes lo pueden complementar. Otra cosa importante es respecto al orden público, a la seguridad que se debe mantener durante el acto electoral. Lo que sucede acá es que, como en toda situación de importancia en que se puede alterar el orden y la paz social, la ley 18.700 entrega
antes de leer, entrega la función de orden público y de seguridad del acto electoral a las Fuerzas Armadas. Entonces, este es una de las situaciones en que las Fuerzas Armadas, una de las situaciones en que las Fuerzas Armadas asumen una función que no les corresponde por naturaleza. Porque la función que tienen las Fuerzas Armadas por naturaleza es defender, ejercer la soberanía nacional, ¿ya? Defender, tienen otra función. Pero esta es una de las funciones que la Constitución le otorga de funcionamiento o de función de orden público. ¿En qué otras situaciones las Fuerzas Armadas también toman el control del país para mantener el orden público? Como segunda situación, durante los estados de excepción constitucional. Por ejemplo, el estado de excepción constitucional que nosotros estamos ahora viviendo, que es el estado de catástrofe. Porque hay varios tipos de estados de excepción constitucional regulados en la Constitución, como asimismo regulados en la Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción Constitucional. Entonces, entonces, ¿también hay una ley orgánica de estados de excepción constitucional? Sí, hay una ley orgánica que regula en forma detallada cada uno de los estados de excepción constitucional, como son el estado de sitio, el estado de asamblea, el estado de emergencia, creo que el otro, y el estado de catástrofe. Son cuatro o cinco. Ese entonces es el segundo caso en que las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad pueden asumir funciones de orden público. Pero vamos a ver este primero porque yo creo que en un par de clases vamos también a estudiar los estados de excepción constitucional. Dice, desde el segundo día anterior al acto electoral. Entonces es el segundo día anterior al acto electoral. Es decir, si el acto electoral es un domingo, las Fuerzas Armadas asumen control del orden público el día viernes, ¿cierto? Hasta el término de las funciones de los colegios escrutadores. Asumirán el resguardo del orden público, el cual le corresponde a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Ahora, ¿por qué se dice Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile? Porque las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 101, al artículo anterior al artículo 100, establece que están solamente compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Y las fuerzas de orden público están compuestas por Carabineros y la Policía de Investigación. Entonces, por eso dice Fuerzas Armadas y Carabineros, porque Carabineros y la PDI no son Fuerzas Armadas, sino que son fuerzas de orden y seguridad pública. Para estos efectos, el presidente de la República, el Piña, debe designar a un oficial que tendrá el mando de la fuerza encargada de la mantención del orden público, ¿ya? Entonces nombra a un militar, nombra a un marino, y ese marino es el que tiene a cargo la dirección de toda esta situación. Se imparten instrucciones sobre el resguardo del orden por el Ministerio del Interior, previa coordinación con el Ministerio de Defensa. En este último impartirá instrucciones que se anotarán en el libro de orden que llevará el jefe de la fuerza de una determinada localidad que estará a disposición de todas las personas. La fuerza encargada del orden público no podrá situarse o estacionarse en un radio menor a 20 metros de una mesa receptora del sufragio. Entonces, los militares, dentro del liceo de niñas, o del liceo alemán aquí acá al frente, o del liceo, que yo no soy de acá, del liceo, ¿qué otro liceo hay acá? El A1. El Politécnico, ¿ya? Santana. Entonces, ahí los militares en el Liceo Politécnico están dentro del Liceo Politécnico, porque su función es resguardar el orden y la seguridad del acto electoral. Están dentro del colegio, pero no están al lado de la mesa.
Porque la ley establece de que eso puede condicionar la votación de las personas. Entonces las personas, como es un acto libre, es el ejercicio de la democracia, ¿cierto? El ejercicio de la libertad, la democracia, de la soberanía. Entonces las personas tienen que ir en libertad, en igualdad, como decía antes el arcoíris, la alegría ya viene, un montón de colores, así que cruzadas, ya. Entonces como la alegría ya llegó, entonces los milicos, disculpe que se lo explique de esa manera, los militares, es por la hora, los militares no pueden estar a menos de 20 metros de una mesa receptora de sufragio. Pueden estar en la puerta con una metralleta así súper grande, pero en la mesa receptora de sufragio tiene que establecerse la democracia, ¿cierto? Las personas vayan con su carnet, vayan las personas que son ciegas, ¿cierto? Las personas que tienen cierta incapacidad para votar, y puedan ejercer su derecho a voto de manera sin presión, etc. Los presidentes, dice, de la Junta Electoral, el presidente de la mesa ahí dentro de la sala del colegio, y el presidente del colegio escrutador, y el delegado de la Junta, el delegado de la Junta y el abogado que está ahí en el colegio, deberán conservar el orden y la libertad de las votaciones y la libertad de los escrutinios, ¿viste? ¿Se dan cuenta que ahí está el ejercicio de la libertad? Dictar las medidas conducentes a su objetivo. Entonces, el delegado, el abogado le dice, a ver, usted militar, usted ¿por qué está ahí? Oiga, usted no puede estar ahí, usted tiene que estar allá. Tiene que estar en la puerta de la sala, no adentro. No, que yo quiero estar adentro, no, es que usted tiene que estar afuera. Y ponga el cartel allá, donde sale la mesa, porque allá tiene que la gente entrar por ahí, no por allá. No, pero es que pero es que yo soy aquí el delegado de la Junta, porque por ley, el artículo tanto y tanto, me dice que yo tengo que conservar el orden. O sea, yo soy el que manda acá. No usted está para que yo le diga dónde tiene que estar. Entonces ahí está el ejercicio de la democracia, para impedir, ¿cierto?, que las Fuerzas Armadas y de orden condicionen, en cierto sentido, que las personas puedan tener sentir miedo o sentir alguna empatía para no ir a votar, ¿ya? Dictar las órdenes para mantener el orden, dice, y la libertad de las votaciones, en su caso, y dictar las medidas conducentes a ese objetivo, en el lugar donde funcionen y en el recinto comprendido en un radio de 20 metros. Se presumirá que incurre en cohecho el que acompañe a un elector hasta dentro de esos 20 metros, salvo el caso del inválido o del no vidente. Entonces yo entro al colegio industrial, no sé si será industrial acá ya, entro al colegio industrial, papá me dijo, acompáñame a votar, ya yo te acompaño, pero sabes que yo ya voté, sí, pero mira, ¿sabes qué? Mira, quédate aquí, puede entrar al colegio, al liceo, pero mira, quédate aquí en la puerta de la sala, quédate en el pasillo, y yo entro a la sala A4 para poder votar. Entonces, uno entra solito y todas las demás personas, los militares, el delegado, la junta, las personas que acompañan, quedan en un radio de 20 metros para que uno pueda ejercer libremente su derecho a voto. Salvo las personas que tienen alguna incapacidad, que necesariamente, y que está regulado por la ley, concurren al acto electoral hasta dentro de la caseta. Inclusive los guían ahí, le ponen el papelito, pero ese es un tema especial. El jefe de la fuerza, dice, el milico, estará obligado a prestar el auxilio que le pida el presidente de la mesa, del colegio y el delegado de la junta. ¿Ya? Entonces el delegado de la junta le dice, a ver, venga, señor, capitán, venga, capitán. ¿Sabe qué? Esta persona está en estado de ebriedad. ¿Sabe que esta persona viene con un carnet que está falsificado, porque tiene falsificada la rubia? Así que usted, por favor, auxilie, yo le pido el auxilio a la fuerza pública y usted deténgalo y entrégueselo a carabineros acá en la puerta por infracción a la ley, al artículo 35 de la ley 18.700, que dice que el que suplantare la identidad de tal persona será sancionado con la pena, etc.
¿Y qué tiene que hacer el militar? Cumpliendo, dice, sin más trámite, las órdenes que se le impartan. Entonces, ¿quién manda ahí dentro del colegio? No manda el capitán, manda el presidente de la junta, el presidente de la mesa, el presidente del colegio, pero en la práctica, en los hechos, porque a mí me ha pasado varias veces, ¿quién es el que manda dentro del colegio industrial de Arica? El delegado de la junta. ¿Y quién es el delegado de la junta? Un notario, un secretario de un juez, y como no hay muchos notarios y no hay muchos secretarios de tribunal, el abogado de la plaza, que lo designa la Corte de Apelación. Sigamos. Profesor, una consulta, me quedó dando vuelta el tema del orden público. ¿No será que dice las Fuerzas Armadas y Carabineros, porque esta ley es del año 88, y en ese tiempo estaba instaurada la Junta Militar? No se referirá por eso, porque si no debería decir las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden. Sí, puede que no esté modificado este manual, pero tiene razón, porque las Fuerzas Armadas son las que tienen la obligación de resguardar al interior del colegio, dentro del liceo, y en el exterior están las Fuerzas de Orden y Seguridad, que están compuestas por Carabineros y la PDI, pero Carabineros no puede ingresar al colegio, porque dentro del colegio están las Fuerzas Armadas, los militares, la Fuerza Aérea o la Armada, y en el perímetro están con sus funciones generales de su ley orgánica, Carabineros de Chile y la PDI, pero están supeditadas a las órdenes del jefe de las fuerzas de plaza, que en este caso es un militar. Están subordinadas en cuanto al mando al jefe de la plaza. Pero ahí debería decir Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad. Ya. Independencia e inviolabilidad. Independencia e inviolabilidad. Las juntas electorales, las mesas receptoras y los colegios escrutadores, ya vimos que los colegios escrutadores eran aquellos que recibían las actas, obrarán con entera independencia de cualquiera otra autoridad. Entonces estamos viendo que todos estos organismos se les da autonomía. Sus miembros son inviolables y no obedecerán órdenes que les impartan y no obedecerán órdenes que les impidan ejercer sus funciones. ¿Se dan cuenta que, entonces, quién es el que manda aquí dentro del acto electoral, dentro del colegio? ¿Quién es el que cuenta? ¿Quién es el que firma las actas? ¿Quién es el que dice vaya para allá, ponga el cartel aquí, abra la puerta de acá? No es la Fuerza Armada, no es Carabineros, ni la PDI, ni el Ejército. Son los órganos establecidos por esta ley 18.700, que son las juntas electorales, el colegio escrutador, el presidente de la mesa, de la mesita ahí que está dentro de la sala, el delegado de la junta. Como los partidos políticos están así, están encima, están como gatos así, mirando con los ojos así con 4 pepas, entonces la ley también los regula, también les da ciertas atribuciones, porque los partidos políticos en esta etapa de conteo o de votación, cuando uno mete el papelito ahí en la cajita, tienen que estar calladitos, ya no se puede hacer propaganda. Entonces, ¿dónde se reúnen los políticos ahí a celebrar? En la sede de sus partidos políticos. Ahí en la sede... En Bolognesi. Vale. Ahí en la sede del PC se juntan ahí y ponen sus banderas, ponen su música, ponen hacen sus propias propaganda. Entonces, en el artículo 157 dice acá el manual, dice, los partidos políticos y los candidatos independientes declararán en su caso la ubicación de la sede. Entonces ahí ellos dicen, mire, nuestra sede política va a estar ahí en la calle Bolognesi. Ahí no sé qué hay ahí, no sé. Es un paseo bien bonito.
No, pero ¿qué sede hay ahí? La escala, sede escala. Ah, ya. Claro, ahí se van a celebrar. La Adriana sabe, profesor. Perfecto. Sede social escala PAP. Sede social ahí, bien. Dice, podrán funcionar aún en el día de la elección. Entonces, por esa razón ustedes cuando vayan a votar, porque van a ir todos a votar ustedes ahora en octubre, van a pasar por ahí, por alguna calle, yo llegué hace poco acá, y van a decir, oye, pero ¿y por qué está funcionando el partido X? ¿Por qué están ahí con su música? Ahí están todos, porque la ley les permite, durante todo el acto eleccionario, que ellos puedan indicar la dirección y señalar y pueden, lo que no pueden hacer es efectuar propaganda electoral. No pueden hacer inducir al voto a otras personas, pero sí se pueden reunir, pueden poner, no sé, pues, sus televisores, su música, estar pendientes del acto. Dice, podrán funcionar aún en el día de la elección, pero solo para los efectos de la atención y la distribución de los apoderados. ¿Quiénes son los apoderados? Es lo que me decía Adriana la clase pasada, que son los observadores de los partidos que están ahí encima de las mesas contando los votos, porque llevan su propia cuenta ellos. Llevan su propia porque de hecho llevan los listados después, pues físicamente. Los mandan por celular, o sea, el conteo, para ver si cuadran con el informe que hace el Ministerio... ¿Cómo se llama? El Ministerio del Interior. Y después ellos llevan las actas que ellos hicieron, que cada apoderado hizo en cada colegio, para comprobar la cantidad total. Ellos la comparan y si es que no cuadran, ellos hacen un reclamo. ¿Y reclaman a dónde? Al Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces, ¿qué hacen ahí? Atienden a su apoderado, la que podrá efectuarse hasta las 10 de la noche, sin que puedan atender electores o efectuar propaganda. No pueden atender a personas para decirle, oiga, vote aquí, pasar dinero a que las personas... Pero solo la sede, aunque pueden conjuntarse, tienen que sacar su propaganda de afuera. Solo decir el nombre de la sede, no de candidato de nada, tienen que sacar eso. Claro, lo que no pueden hacer es hacer propaganda. Propaganda política no. Pero sí funcionan, están abiertas, tienen ahí, no sé, por sus actividades internas, llevan todo un aparataje administrativo porque ellos después quieren reclamar, pues dicen, oye, no, pues si no, oye, le dicen, oye, pues si no fueron 100 votos, fueron 120, porque ¿sabéis qué? Tú dejaste fuera 20 y esos 20 son válidos, pues son 120, no 100, porque ellos llevan sus actas, llevan todo su aparataje. ¿Y quiénes son los apoderados? Los que están ahí a la guaya. Dice, cada partido o candidato independiente podrá designar un apoderado con derecho a voz para que asista a las actuaciones de la junta, de la mesa, del colegio y a las oficinas. O sea, hay un apoderado en cada organismo. Y el mismo derecho tendrán los partidos políticos y los parlamentarios independientes. Tratándose de los plebiscitos que se efectúan en una comuna, este derecho solo corresponderá a las organizaciones comunitarias y actividades relevantes de la respectiva comuna. Podrán también designarse un apoderado general por cada recinto en que funcionen las mesas. Bueno, si es un partido chiquitito, puede que no tengan muchos apoderados, entonces nombran uno y se va a tener que andar corriendo por mesa, porque hay un apoderado. Ahora, si es un partido más grande, van a designar un apoderado por mesa, si tienen más personas afiliadas a ese partido. Profesor, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? El artículo de los partidos políticos que usted estaba hablando recién, el artículo 157 de la ley 18.700 no habla de los partidos políticos, habla de las sanciones y multas al Poder Judicial. ¿Es necesario, a lo mejor porque no está actualizado, pero es necesario aprenderse los artículos? No es necesario aprenderse el número del artículo, pero sí comprender que, por ejemplo, mire, acá existen apoderados. Existe, mire, un sistema electoral que está a cargo de un servicio, con un director, que tiene ciertas juntas,
que tiene ciertas obligaciones, a rasgos generales, pero no aprenderse el artículo, porque puede ser que este manual se refiera, diga acá artículo 159 y el artículo 159 se refiere a otra cosa porque no está actualizado. Este manual es del año 2011. Pero sí, profe, porque, disculpe, el artículo 157 habla de las sanciones, me manda el 151 y 152, que es de lo mismo de las sanciones. Ya, claro. Pero sí saber que existen unos apoderados, y esos apoderados es lo que les digo yo, que son los representantes del partido. Porque en la ley sale el 159, 18.700, sale de las elecciones, los candidatos, asignados apoderados con derecho a voz, ¿sale? Ya. Tienen derecho a voz y voto. Así es. Dice, para ser designado apoderado se requiere ser ciudadano, tener la inscripción electoral vigente, no estar afecto a una inhabilidad o condenado por algún delito sancionado. Servirá de título suficiente para los apoderados el nombramiento autorizado ante un notario por las personas indicadas en el artículo 7, dice, y deben de indicarse el nombre, el apellido, es decir, debe que tener una individualización el apoderado para poder participar y presentarse ante los determinados organismos y en cada una de las etapas. Ya. Yo les he adelantado un poco respecto a las reclamaciones electorales. Lo que sucede acá es que cuando hay alguna duda, hay alguna situación que pueda determinar la invalidez de un determinado acto electoral, existe el procedimiento de la reclamación. Y esa reclamación tiene ciertas formalidades, tiene un cierto plazo, tiene un proceso para poder hacerlo y concluye con una sentencia de un determinado tribunal que puede acoger o rechazar este reclamo. Dice, cualquier elector, cualquier persona puede interponer reclamo de nulidad contra las elecciones y los plebiscitos por acto que le hayan viciado, o sea, por algún vicio, por alguna situación irregular, o solicitar la rectificación del escrutinio en que se haya incurrido en omisiones o en errores. Entonces pueden solicitarse la nulidad o la rectificación. O sea, ¿sabe qué? Mire, aquí hay que dejar sin efecto el acto. O mire, ¿sabe qué? En vez de que diga 80, tiene que decir 81. Entonces puede rectificarse los errores de cálculo, de numérico, de referencia, es decir, para que el acto quede sin ninguna observación. ¿Cómo se hace esto? Con una solicitud. Hay que requerirlo, hay que solicitarlo. Y se llama la solicitud de reclamo de nulidad o de rectificación de estos escrutinios. Deben presentarse dentro de un determinado plazo, que son 10 días siguientes a la elección o al plebiscito. ¿Ante dónde? Ante el Tribunal Electoral Regional. Profesor, ¿sí? Bueno, respecto a las elecciones del Tribunal Regional, que lo marca claramente la ley 18.593, ¿ya? Claramente regula lo que son las calificaciones de los cuerpos intermedios como asociaciones gremiales y sindicatos. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que los plazos que se establecen son de días hábiles después de una elección. Cuando se toma conocimiento de la elección, bueno, las partes que están en contraposición a dicho acto, ya sea por algún vicio que pueda haber tenido la elección, siempre tienen que recurrir al organismo, pero dentro de un plazo fatal que son 10 días hábiles. También la misma ley de los tribunales electorales, la ley 18.593, establece que el tribunal, por oficio, también puede anular una elección. Ya. Pero el problema es que a mí me tocó, fue un problema bastante grave que me llevó a estudiar la carrera de Derecho y a titularme también en la carrera de asesor jurídico por una infamia cometida por una autoridad grande del Ministerio de Economía, que era el secretario regional ministerial, que se lo doy con nombre y apellido, Fran Castro Cabezas. Él
Seremi Regional Ministerial acá en Arica, y yo fui reconocido el año 2015 públicamente por el Ministerio de Economía como el presidente y representante judicial y extrajudicial de una asociación gremial. Habían pasado básicamente más de 4 meses de mi reconocimiento y publicado en la página oficial del Ministerio de Economía, y uno de los socios acudió al Seremi porque había ahí una amistad. Y me va a creer que este señor Seremi influyó demasiado para poder despojarme de un título que, conforme a la ley 19.880, que también rige las acciones del Ministerio de Economía, claramente señala que las resoluciones que emite el Ministerio de Economía gozan de credibilidad, y desde el momento que yo fui legalmente reconocido y no hubo una oposición en el Tribunal Electoral Regional, porque claramente el artículo 27 establece que son 10 días hábiles de plazo, o sea, perdón, el artículo 10 en su inciso segundo establece claramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de 4 meses soy bajado como el presidente y representante legal, siendo que yo estaba reconocido. Y el hecho de haber sido reconocido, la ley claramente me otorgó un derecho de propiedad. Yo era titular. Como un derecho adquirido ya. Claro, un derecho propio adquirido. Yo era titular del cargo de presidente. La pregunta es, si desde el año 1974 a los entonces Seremi Regional Ministeriales no le estaba la facultad de ser ministro de fe, ¿por qué después de 4 meses el Seremi Fran Castro Cabeza participó como ministro de fe en la asociación gremial, despojándome de un título que válidamente yo fui reconocido por ellos mismos? Ya. Claro, efectivamente puede ser una situación irregular. Ahora, ¿esto fue decretado por el Tribunal Electoral? ¿Hay una resolución? Cuando sucedió esto, yo básicamente reclamé a todas las instancias legales porque le dije que los plazos estaban totalmente terminados, y de hecho me fui a la segunda Contraloría General de Santiago. Primero la presenté acá, y a la segunda Contraloría General de Santiago se le ordenó al Ministerio de Economía revisar la situación, porque yo ya había adquirido un derecho mío propio, que era el título del cargo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Es que del Palacio de Gobierno, la misma señora presidenta me pidió todos los antecedentes, y por esta causa al ministro José Luis Cáceres le dieron de baja, y el Seremi siguió en su cargo. Entonces la pregunta es, si los tribunales electorales rigen lo que son los escrutinios, las votaciones, bajo la ley 18.593, si los plazos perentorios son 10 días hábiles para poder oponerse, ¿por qué después de 4 meses interviene un Seremi que no tiene ninguna validez como ministro de fe para participar en un acto eleccionario? Me despojaron del cargo. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí a estudiar esta carrera. ¿Por qué? Porque eso solamente, ese acto que ellos hicieron conculcó a la vulneración de muchas de mis garantías constitucionales. Primero, un derecho de propiedad. Segundo, un derecho a una legítima defensa porque no me dejaron apelar. Tercero, vulneraron mi derecho a la honra. Cuarto, vulneraron mi derecho de asociación. Fui despojado del derecho al ejercicio del trabajo. O sea, confluyeron muchas de las garantías constitucionales para que después de 3 años el Ministerio de Economía reconociera y diera la orden que efectivamente yo tenía la razón después de 3 años, profesor. Sí. Y yo tengo los documentos. Entonces, lamentablemente, yo tengo que estar bien honesto. Si yo contara la ley lamentablemente usted sabe que tiene una venda. Muchas veces hay muchos favores políticos, profesor, dentro de todo esto. ¿Y para qué estamos con cosas? Se mueven muchas cosas que no corresponden, porque si efectivamente un Seremi de Justicia no tiene, un Seremi de Economía, y sobre todo un Seremi regional, no tiene la facultad por ley, desde el año 1974, para actuar como ministro de fe, aún habiendo alegado ese derecho legítimamente reconocido en Contraloría, ¿por qué ese Seremi no tuvo una sanción? Sí, mire, lo que le puedo decir en este momento, yo comprendo su situación. En realidad es algo que uno se siente con un poco de impotencia, porque ve... Mucha impotencia, mucha. Ve una injusticia, ve una situación irregular, ve una situación ilegal.
¿qué le puedo decir? De que de repente la realidad supera la ficción que está en el No, papel. quedé curado de espanto, profesor. Y con decirle que yo tengo todas las resoluciones de Contraloría, la de la segunda Contraloría, las resoluciones, los oficios emanados al Ministerio de Economía después de 3 años, que ellos dan reconocimiento a que efectivamente yo tenía la razón. Pero en esos 3 años yo fui vulnerado en mi derecho al trabajo, en mi derecho a la honra, en mi derecho a la asociación, en mi derecho a propiedad, en todos los derechos. Y no hubo absolutamente ni siquiera una resarción de la vulneración de todos esos derechos, y habiendo alegado y habiendo ganado 4 recursos de protección a mi favor. Sí. Sí, lo que le puedo decir ahora es que podría, bueno, aquí no sé si estará dentro de plazo. Existe también, hay un recurso que es el recurso... Son 5 años, profesor, y pasó el 2014, estamos en 2020. Claro, es la nulidad de derecho público. Nulidad de derecho público. Habría que ver si es que puede, pero ya yo creo que por el plazo ya está prescrito. Sí, no, sí está Pero prescrito, es bueno, sí, está prescrito. es bueno conversarlo. Es bueno Y conversarlo. esto, profesor, y esto me llevó a mí, ¿sabe qué? Me llevó a especializarme mucho en lo que es la constitución de los gremios, el área sindical, la ley que rige los gremios, sus funciones, los quórums. O sea, me especialicé básicamente en todo lo que es el área gremial y sindical, porque esto a mí me afectó personalmente, porque no solamente el acto este me afectó a mí, sino que a todo mi núcleo familiar, a mi esposa, a mis hijos, todos sufrimos por esta vulneración. De hecho, todos los documentos míos llegaron hasta el Palacio de Gobierno, y aún así citaron al ministro Luis Felipe Céspedes Flores, y esa misma tarde fue dado de baja porque él estaba en conocimiento de todos los antecedentes, de los recursos de protección a mi favor, en el cual ordenaban la restitución del imperio de mi derecho, me restituyeran en mis cargos, y aún así no lo hicieron, profesor, no lo hicieron. Entonces, esto ahondó más en mi deseo de estudiar leyes. De poder adquirir más conocimiento. Por supuesto, porque no quiero volver a vivir lo que viví, profesor. Fue demasiado traumante. O quizás otra persona que también requiera de su consejo. ¿Puedo yo apoyarlo? Orientarlo, decirle, mire, sí, esto se hace de esta manera, tienes que irte por este lado, estos son tus derechos, tus obligaciones. Bien, me parece súper bien. Y bien válido también. De hecho, yo doy gracias a Dios porque a raíz de todo esto yo me he desenvolvido en la vida sindical, porque me ha permitido formar sindicatos, poder representarlos, modificar su estatuto, las reglas, las normas, ver los artículos, las modificaciones de ciertos artículos para que ellos sean protegidos. Porque yo no quiero que los socios míos de mi sindicato y los del otro sindicato constituido vivan la experiencia que yo viví, porque fue traumante. Porque, como le digo, no fue contra mí, sino que arrastró a toda mi familia. Mi esposo sufrieron mis hijos, y viví una humillación demasiado grande, profesor. Que yo creo que si no hubiera estado firmado de Dios, yo creo que me hubiera pegado un tiro. Sí, por eso le digo, yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer cuando tiene alguna situación es conversarla, porque uno la da a conocer, y en realidad son situaciones que a uno lo marcan, pero lo bueno es que ahora ya está quizás en otra etapa. Ahora me pasan a hallar fácilmente, no, profesor, no. Y cada día que usted vaya estudiando, va a ir adquiriendo más conocimiento. Hasta el día, por ejemplo, le doy mi opinión personal, hasta el día de hoy yo aprendo. Hay muchas materias que yo desconozco y voy estudiando y voy leyendo. Ahora yo me inscribí en un magíster en la Universidad de Valparaíso, y he tenido que repasar un montón de cosas que estudié, porque bueno, yo me titulé hace 20 años, y he tenido que ahora estar estudiando cosas de primer año, unas teorías que ya las tenía súper olvidadas. Entonces yo creo que cada uno, si uno quiere estudiar esta profesión es de estudio, y es de actualización. Uno no puede quedarse solamente con lo que aprende, que es lo que le entrega. Por ejemplo, yo le estoy entregando herramientas básicas, pero ustedes tienen que tomar esas herramientas básicas y tienen que profundizarlas. ¿Y cómo se realiza eso? Primero leyendo lo que yo les entrego. Les digo, mira, esto es lo que ustedes tienen que leer. Pero de ahí, si ustedes quieren ir más allá, tienen que leer estas otras cosas, y si quieren ir un poquito más allá, está el otro tratado,
el otro libro, que es de Luis Sea de Gaña, que es un libro que yo se los mostré, bueno, que se los puedo enviar. Entonces, esta profesión, como usted lo dice, ¿cuál fue el aliciente suyo para estudiar? Una situación personal. Pero esa situación personal lo está alientando a usted, lo está beneficiando para adquirir un conocimiento. Pero ese conocimiento a lo largo de la carrera usted lo tiene que ir profundizando. Y esa profundización es personal. Usted toma las herramientas que la universidad le da, que le puedo dar yo y los otros profesores, pero ahí uno solito tiene que profundizarlo y tiene que irse guiando por el área que uno más tenga habilidades. Quizá usted tiene habilidades en el ámbito laboral. Quizá Cristian, que me está mirando ahí, Cristian va a tener, no, ¿sabe qué? No me gusta laboral, pero a mí me gusta penal. Entonces yo voy a estudiar Derecho Penal, me voy a especializar en eso, y me voy a actualizar, y eso ya se va haciendo solo, con las herramientas básicas que uno tiene. Entonces, ese conocimiento que usted ha adquirido ahora es una herramienta que usted tiene, es como un arma. Y si usted esa arma la utiliza de buena manera, puede tener una proyección futura inesperada. Por ejemplo, yo han llegado aquí a mi casa y me han dicho, ¿sabe qué, don Yerko? Mire, la verdad las cosas que yo fui echada de mi asociación gremial y todo lo demás, entonces yo voy, le pido los antecedentes, los documentos, veo las causales y veo si efectivamente ha sido un acto arbitrario, ha provocado privación o perturbación, y de ahí recién yo procedo a presentarle un recurso de protección, y hasta el momento, gracias a Dios, no me he ido mal, profesor, en esa área. Porque, como le digo, lo que yo he aprendido me ha servido para que otras personas puedan ser bendecidas en ese mismo aspecto. ¿Por qué? Porque a través de lo que yo viví me sirve a mí para retroalimentarme y a la vez poder ayudar a personas que están en algún momento viviendo lo que yo viví, profesor. Bueno, y en todo caso le pido disculpas porque esto no tenía nada que ver, pero ya que estábamos hablando de los tribunales electorales regionales, que usted también lo mencionó, le toqué este punto porque fue un punto muy principal que a mí me afectó el año 2014. No, ningún problema, yo al contrario, yo le agradezco. Y a mis compañeros igual les pido disculpas. No se preocupe, en realidad yo le agradezco que usted, porque aquí estamos todos aprendiendo. Estoy aprendiendo yo, estoy aprendiendo usted, y en realidad yo le agradezco que usted tenga la confianza de poder conversarme. Yo a usted lo veo como una persona que tiene más edad que yo, por lo tanto eso yo lo considero, así que cualquier alumno que quiera hablar de otro tema dentro de parámetros normales, bienvenido. Así que es una situación que yo lo encuentro muy bien, porque usted su experiencia personal la está orientando hacia hacia un objetivo de bien, porque esa situación personal usted la tomó y la está orientando hacia un objetivo que le va a servir a usted y para apoyar a otras personas. Así que lo encuentro genial, lo encuentro ideal, y es lo que debería hacer cada persona cuando tiene algún problema. Gracias, profesor, y disculpe. Listo, gracias. Bien, entonces estamos viendo las reclamaciones. Las reclamaciones es la defensa. El reclamo hay que considerarlo también como el ejercicio de la soberanía, porque precisamente la democracia está en eso, está principalmente en la transparencia. Hay un proceso electoral, y este proceso electoral tiene que tener una transparencia, y esa transparencia tiene que darle validez. Entonces, cuando esa transparencia no se da, existe el derecho de toda persona de poder solicitar ante el Tribunal Electoral Regional la nulidad del acto o su rectificación. Plazo 10 días, contados desde que se hubiese efectuado la elección o el plebiscito. ¿Tribunal que conoce? El Tribunal Electoral Regional. Entonces hay un Tribunal Nacional, sí. Hay un Tribunal Electoral Regional y hay un Tribunal Electoral Nacional, o el Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces, en el plazo señalado deben rendirse ante el tribunal las informaciones y contrainformaciones. ¿Qué es lo que es esto? Debe presentarse los antecedentes, deben presentarse las pruebas, deben presentarse las actas, deben
efectuarse la prueba que va a servir de base para que el tribunal decida. Vencidos los plazos, el tribunal regional debe remitir, sin emitir pronunciamiento, los antecedentes al tribunal calificador de elecciones. Entonces, el tribunal regional, ante la pregunta, ¿resuelve el reclamo? No. El tribunal solamente resuelve, o sea, recibe los antecedentes, ve que se hayan presentado dentro del plazo, es decir, le hace un examen de admisibilidad. Si es que los antecedentes fueron presentados dentro de plazo, si es que se vienen con todas las actas, recibe las informaciones, toma los antecedentes y lo deriva al tribunal calificador de elecciones. Y aquí se distingue, tratándose de elección de presidente de la República, estas solicitudes de rectificación o de nulidad se interpondrán directamente al tribunal calificado, o sea, no pasamos por el tribunal regional, dentro de un plazo más acotado que son de 6 días. Dentro del plazo fatal de 2, contados de la fecha del respectivo reclamo o solicitud, se rendirán ante el tribunal las informaciones y las contrainformaciones que se produzcan. Este tribunal calificador de elecciones conocerá y adoptará las medidas para mejor resolver y dictará su sentencia o su fallo, a más tardar dentro del plazo establecido por la ley. En todo caso, dicho fallo no será susceptible de recurso alguno. Entonces se puede reclamar ante la Corte Suprema, ante la Contraloría, no, sino que ese fallo es un fallo que no es susceptible de recurso, se falla en única instancia. Es uno de los fallos de única instancia y no es susceptible de notificación. ¿Tribunal Constitucional tampoco? No, porque el Tribunal Constitucional ve la legalidad de los actos de la legislación, y en este caso es un fallo de un Tribunal de Justicia. Entonces aquí tenemos con competencias distintas. El Tribunal Constitucional ve la legalidad de determinados actos que no vayan en contra de la Constitución. En cambio, este es un tribunal. Y entonces son dos tribunales que tienen competencias sobre materias diferentes. Y para terminar nuestra clase vamos a leer un poco del escrutinio general y de la calificación. ¿Qué es lo que es el escrutinio general? El escrutinio general es el resultado final del plebiscito, y la calificación significa que ese acto electoral goza de validez y por lo tanto el candidato es elegido, es nombrado ya. El Tribunal Calificador de Elecciones, ¿ya? Ese es el que la lleva. El Tribunal Calificador de Elecciones se entenderá citado por el solo Ministerio de la Ley para reunirse dentro de un plazo determinado en que se verifique la respectiva votación y plebiscito a fin de preparar el conocimiento del escrutinio general y procederá a su calificación. También el tribunal resuelve las reclamaciones y efectúa las rectificaciones, si es que hay que rectificar algo. Seguirá sesionando diariamente hasta el cumplimiento integral de su convenio. Entonces empiezan a trabajar ahí, hacen una evaluación, revisan los antecedentes, resuelven los reclamos, acogen las nulidades, arregla lo que haya tenido que arreglar, lo rectifica, etc. Y dice, el escrutinio general lo practicará según las normas de la ley 18.700, es decir, según las actas de los colegios escrutadores y en subsidio de las actas del director del servicio electoral, por las mesas y juntas electoras, y en subsidio pedirá copia autorizada de las actas de la mesa entaspada en determinado registro. Es decir, en el fondo, el Tribunal Calificador de Elecciones determina el escrutinio general, califica la elección o plebiscito, es decir, le da validez y resuelve las nulidades y las rectificaciones que haya que realizar.
¿Y qué es lo que es la calificación? Profesor, pero espere, ¿qué significa en subsidio? Si es que las actas no están, si es que las actas están con algún error, entonces el Tribunal Calificador de Elecciones primero pide las actas a los colegios escrutadores. Si no están, si llegan tarde, si es que hay algunos vicios, pedirá las actas al director del servicio electoral, porque también le llegan las actas al director del servicio electoral, por las mesas y por las juntas electorales. Y en subsidio, o sea, si es que no están estas actas electorales, para poder tener otras alternativas, pedirá copia autorizada del acta de la mesa estampada en el registro, y si no existiera escrutinio, no están, el Tribunal Calificador lo practicará públicamente de conformidad a la ley, sirviéndose de las cédulas que al efecto le reemitirá el servicio. Es decir, el Tribunal Calificador de Elecciones recibe las actas y empieza a efectuar su revisión. Si de esas actas algunas no están, se destruyeron, se perdieron, entonces empieza a pedir las actas a los otros organismos. Y si es que no le llegan, él pide entonces los registros y él hace el escrutinio, él hace el conteo. Si quien hace la determinación de los votos, el tribunal calificador de la elección, solicitándola a los diversos organismos. Aparte de hacer el escrutinio, lo califica, y lo que vamos a ver ahora de la calificación. Y aparte de eso, como tercera función, resuelve las nulidades y resuelve las rectificaciones de errores o de omisiones. Entonces son las 4 funciones que tiene: hacer el escrutinio, calificar, resolver las nulidades y resolver las rectificaciones. Esas 4 cosas. El escrutinio es el conteo de los votos, por decirlo así en términos simples. Vamos a ver ahora la calificación. Los hechos, defectos o irregularidades que no influyan en el resultado general de la elección, sea que se hayan ocurrido antes, durante o después, no darán mérito para declarar la nulidad. O sea, las cosas que son simples no acarrean la nulidad. Sin embargo, se declararán siempre nulos los actos de las juntas para designar las mesas receptoras, los de las mesas mismas o de los colegios escrutadores que no hubieran funcionado con el número mínimo de miembros que señala la ley. ¿Ya? Cuando el Tribunal Calificador declare nula una determinada votación en una o en más mesas, que me preguntaba Cristian, ¿cierto?, si se podía decretar en un solo lugar o en varios, ahí el tribunal puede decretar una o varias mesas en un determinado territorio, mandará a repetir las o las anuladas. Entonces hay que hacerlo de nuevo. Solo en el caso de que ella... Profesor, si anula una mesa, esa mesa, toda esa gente tiene que ir a volver a votar. Sí, claro. ¡Wow! Claro. Hay que hacer de nuevo el acto electoral de esa mesa o de las mesas, porque puede ser varias mesas dentro de una circunscripción, dentro de una comuna, por ejemplo. ¿Y ese voto es voluntario, como que la segunda vez puede subir o bajar la votación de algún candidato? Sí, puede que no vaya nadie, puede que vaya poca gente, los candidatos siguen esperando, una votan, dice, oye, pues si yo ya gané, no, tú ganaste, no, tú no ganaste, porque yo te gané la nulidad del tribunal, así que yo te declaré nula tu votación. Y tiene que repetirse. Y van de nuevo los electores, se hace de nuevo la formación de la mesa, va de nuevo los carabineros, hace todo el proceso nuevamente, porque hay una nulidad del tribunal. Y la nulidad acarrea que se retrotraiga el acto al Estado. ¿Y la segunda vez se hace en el mismo colegio o se designa a otro lado? Entiendo que en el mismo colegio, ¿no? Porque depende de la ¿Otra vez carabineros, militares, todo eso? Debería resguardarse el ¡Wow! Harto show. Yo lo he visto en algunos reclamos que se hacen en elecciones municipales, en que algunos candidatos han reclamado que se ha efectuado el acarreo de los votantes.
Entonces los suben a los buses y los llevan allá, y son personas que no tienen domicilio, que no viven en la comuna, y que eso ha acarreado el reclamo de algunos candidatos y se ha tenido que nuevamente realizar en una determinada circunscripción o mesa. Dice, cuando el tribunal calificador declare nula la votación en una o más mesas, mandará a repetir la o las anuladas solo en el caso de que ella o ellas den lugar a una decisión electoral o plebiscitaria distinta. La votación se repetirá solo en las mesas afectadas. Sí, porque quizás las otras mesas los votos están bien emitidos, no hay reclamo, se efectuó bien las actas, la mesa fue bien constituida por los 3 miembros, no hubo ningún incidente de nulidad. Solo una vez dictada la sentencia sobre todos los reclamos, se procederá a efectuar el escrutinio, o sea, el conteo general ya después de haberse repetido los anteriores. Practicado el escrutinio general, el tribunal proclamará. Ahí se hace la proclamación, ahí viene la proclamación, se hace ahí, y sale el presidente, no sé con qué mano, pero sale ahí. Ha sido proclamado presidente de la República, senador, diputado, concejal, etc. Practicado el escrutinio general, el tribunal proclama a los candidatos elegidos o efectúa también el resultado del plebiscito en su caso. Bien, ahí entonces vimos a grandes rasgos el sistema electoral. Nos queda la última parte que la vamos a seguir el próximo lunes, que se refiere a los partidos políticos. Pero más bien este